Muy buenos días, tardes o noches, depende de donde nos estén viendo. Tengan todos nuestros amigos y amigas del canal Jocales. Hoy estaremos hablando de juegos múltiples, principalmente del campeonato masculino de voleibol primero y después pues el plato fuerte o la guinda del pastel, que sería el campeonato mundial de béisbol sub-23. Los dos con participaciones cubanas. En breve empezaremos. Si no le has dado like o te has suscrito, pues hágalo. Todavía estás a tiempo para que así puedas participar en nuestro debate en el canal. Empezamos con lo más trascendental, o bueno, algo que ya pasó hace algunos tiempos, que es el Mundial Voleibol masculino, donde hubo participación cubana. Saludos, agradezco nuevamente la invitación para, en este caso, abordar el Campeonato Mundial de Voleibol Masculino, donde Cuba tuvo una participación en el grupo B con las selecciones de Brasil, Qatar y Japón. Ciertamente, cuando se analizaba la perspectiva de ubicación de Cuba en el grupo, quedaba claro que debían imponerse a Qatar, que debían ceder ante la selección de Brasil por su abolengo a nivel mundial, y el duelo contra Japón sería clave en las aspiraciones de avanzar a una segunda fase donde estarían los dos primeros de cada llave y los cuatro mejores terceros lugares. Es importante analizar que Cuba asiste a este campeonato mundial después de haber cubierto varios eventos internacionales, la clasificación al Challenger Mundial, un evento que tuvo lugar en Pinar del Río entre el 3 y el 5 de junio, y luego el Challenger Mundial fue del 28 al 31 de julio. En ambos eventos Cuba dominó y de paso se clasificó a la Liga de las Naciones de Voleibol para el año 2023. Luego de este resultado, Cuba también dominó la Copa Panamericana, clasificó a los Juegos de Santiago de Chile 2023 y además sumó otro torneo con participación de prácticamente todo el equipo, y esto llevó a un desgaste de la principal selección cubana. Creo que más allá de la pasión, el equipo tuvo una buena actuación en este campeonato mundial. Mencionaba precisamente los eventos donde compitió porque, en definitiva, esa posibilidad de imponerse a rivales de menor abolengo dentro del ámbito mundial, pues llevó a muchos a pensar que en el campeonato mundial se podría obtener una destacada actuación, llegar a estar incluso entre los 8 primeros. El partido ante Brasil vino un poco a configurar esta aspiración, pero en definitiva los cubanos se imponen después de ese partido donde ceden 3-2 ante Brasil, se imponen a Qatar, como era de esperar, ceden ante Japón y llegan ya en una condición muy difícil a la disputa de los octavos de final frente a un rival, que en este caso fue Italia, posteriormente campeón del mundo, pero que podía haber sido cualquiera de las selecciones que hubiera ocupado el primer lugar, incluso algunas que estuvieron en segundo, y realmente hubiera sido bien difícil para Cuba obtener un resultado más allá de los lugares del 9 al 16. Tenemos una selección con jugadores de mucha valía a nivel mundial, como es el caso de Robert Landy Simón, también el caso de Miguel Ángel López, pero todavía falta madurar más como equipo, faltan elementos en el pase que deben seguir mejorando, falta también una dirección técnica que esté más capacitada para asumir este rol de jugar a nivel mundial, y falta algo que ha sido señalado por algunos especialistas, y es el trabajo estadístico y sobre todo la presencia del data volley en la dirección de los equipos cubanos. Esto es clave. No puede dirigirse con calidad a nivel mundial hoy sin el data volley, y creo que Cuba paulatinamente se debe ir acercando a estas tecnologías para conseguir resultados superiores. El Campeonato Mundial de Voleibol Masculino vino a cerrar todo el recorrido de la selección masculina cubana en el año 2022, y realmente hicieron méritos para convertirse en la selección cubana más destacada de este año, que prácticamente está a punto de cerrar desde el punto de vista deportivo. Creo que para el año 2023 encarar el reto de la Liga de Naciones de Voleibol y además buscar la clasificación olímpica los colocaría nuevamente como la mejor selección de nuestro país en cuanto a deportes colectivos, y también la única que puede clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024. Así que éxitos para el equipo cubano y que sigan creciendo después de esta aceptable actuación que tuvieron en el Campeonato Mundial de Voleibol. Muchas gracias, Fernando.
Bueno, ya ponemos punto final después de haber oído los comentarios de nuestros periodistas. Ponemos punto final a voleibol y vamos al plato fuerte, como se le dice el buen cubano. El Mundial Sub-23 de béisbol, donde Cuba tuvo una participación, a mi entender, muy mala. Un 10º lugar de Cuba en un campeonato Sub-23 de béisbol no es aceptable para nadie. Así, de todas formas, tenemos los comentarios especializados. Empezamos contigo, Fernando. Comentarios sobre el campeonato Sub-23. Saludos, gracias por esta invitación para abordar la actuación cubana en el Campeonato Mundial de Béisbol Sub-23, un torneo con 12 equipos y en el que la selección de nuestro país llevaba como propósito ubicarse entre los 6 primeros y discutir el pase a las medallas. Creo que desde la conformación del equipo se hizo latente, primero, la fortaleza del cuerpo de picheo, una calidad que se expresó en el terreno de juego en los 8 partidos, y también una defensiva muy acertada, una defensiva que desde su línea central tenía muchos elementos. La principal duda desde el inicio fue con respecto a la ofensiva, una ofensiva muy limitada y que dependía en gran medida de los aportes tanto de Pedro Pablo Revilla como de Guillermo García. De cualquier manera, esta es una cantera significativa para el béisbol cubano desde el punto de vista del picheo, una gran cantidad de lanzadores, y quedan dos cuestiones en evidencia. La primera, a Cuba le cuesta mucho trabajo en cualquier categoría comenzar jugando un campeonato con un resultado positivo. Esto no se logró el año pasado, pero el equipo después pudo remontar y avanzar a la superronda. En este caso no se logró y es una de las cuestiones que ha caracterizado a los elencos cubanos de cualquier categoría. Ese arranque que sobre todo tiene un impacto en la ofensiva. El picheo cumple con las expectativas, tiene un buen resultado, pero la ofensiva no es así. Después, ya cuando el equipo comienza su andar por este torneo, además de estas realidades que podían un tanto preverse desde el inicio, un grupo con una gran complejidad. Creo que el resultado de Cuba está en concordancia con la calidad que tenía este equipo. Lo curioso es que avanza, digamos, un conjunto de colectivos, los 3 primeros, y 2 de ellos fueron derrotados por Cuba, en este caso México y Australia. Y esto ciertamente es curioso, en un empate donde por el TQB Cuba queda desfavorecido. La ofensiva, sin lugar a dudas, fue la que propició este resultado negativo para el elenco cubano. Si fuéramos a calificar la actuación cubana en términos absolutos, pudiéramos decir que es una mala actuación. No obstante, creo que es un resultado en el marco de lo esperado. Hay un grupo de conjuntos en el Campeonato Mundial que tenían un nivel similar al de Cuba. Y lamentablemente en este desempate Cuba queda desfavorecido. Podía haber sido Cuba séptimo, podía haberlo sido. Podía haber sido sexto, podía haber estado en una super ronda, sí, podía haber estado. Lo que sí muestra este conjunto es que era muy difícil haber estado cerca de las medallas como estuvo el del pasado año, que sí discutió el bronce y en definitiva quedó en la 4ª posición. Que en la conformación de los equipos falta mucho de ofensiva. Pudiéramos decir oportunistamente que Yacer Pérez, el jugador de las Tunas, un jugador que demostró mucha fuerza, podía haber estado convocado para esta selección. Lamentablemente no fue así y es de esos valores, jugadores con fuerza, jugadores que necesita esta selección para impulsar las carreras, que podían haber también estado. Una carencia de banco para un elenco que tenía una gran solidez desde el picheo y que para un torneo corto quizás no hubiera necesitado tantos efectivos. No obstante, creo que es una actuación, ya decía, calificándola desde el punto de vista absoluto, es una mala actuación, no solo por el resultado, más allá de quedar décimo o de estar en una ronda de consuelo. Creo que el equipo tenía para más, aunque sin llegar a la discusión de las medallas. Podía haber estado en un espectro entre el 5º y el 6º lugar y un mejor lugar dentro de la superronda, pero tampoco lo acompañó la suerte y esto también tiene su impacto dentro de un campeonato. Gracias por esta invitación y seguimos en contacto para futuros análisis del deporte cubano y mundial. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, después de haber escuchado los comentarios de nuestros dos periodistas, estamos de acuerdo en que la actuación cubana fue muy mala y por tanto esperemos que
que no nos demoremos más y ponernos a trabajar directamente y fuerte en las dificultades que tenemos en nuestro béisbol para así poder darle algunas alegrías a nuestro pueblo cubano, que es muy apasionado del béisbol. Hasta aquí nuestro programa de hoy, espero les haya gustado y hasta la próxima. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.